Nuevamente, vamos a dar continuidad a, digamos, a la segunda parte en realidad de este contenido de la unidad 7, que en este caso es el de salud del adulto para sección cardiología. Nosotros vez pasada, en nuestro encuentro anterior, ya habíamos hablado bastante acerca, digamos, de la hipertensión arterial. Y ahora vamos a ver estos dos puntos que tienen que ver con hipertensión en grupos y casos especiales y enfermedad coronaria, ¿ya? Bien, entonces, volviendo un poquitito, esto ya habíamos visto clase pasada en cuanto a todos los factores de riesgo, principalmente para la enfermedad cardiovascular. Habíamos hablado de causas identificables de una hipertensión secundaria, en qué consiste o a qué llamamos daño de órgano blanco, ¿sí? Un poquito habíamos visto los criterios para la selección del tratamiento farmacológico, ¿sí? La individualización del paciente, o sea, de la terapia del paciente que nos habíamos remitido a la página, o sea, al cuadro 139-13, página 1103 de Rubinstein, las metas del control en pacientes en general y en pacientes diabéticos, ¿sí? Y bueno, esta es la parte que nos toca entonces hoy continuar. Hablamos un poquitito justamente de lo que son la hipertensión en grupos especiales y les vamos a tocar de los que son los más relevantes, ¿sí? Los principales, a modo de tener una noción general de que hipertensión, ¿verdad?, podemos tener en diferentes edades y bajo diferentes situaciones, quitando obviamente la edad de los niños, ¿verdad? Bien, entonces, la primera, hablamos de la hipertensión de los ancianos, ¿sí? Clase pasada habíamos visto ya también justamente salud del anciano, en donde dijimos y habíamos diferenciado entre lo que es adulto mayor, ¿sí?, de 60 para arriba, y cuando hablamos de anciano, tenemos en cuenta que ya es una edad de 75 para arriba. Por lo tanto, en esta franja etaria, o sea que en esta franja de edad, la presión, ¿cuál es la presión? O sea, ¿cuál es el valor o cuál es el parámetro de presión que es el mejor predictor para los eventos cardiovasculares? Tiene que ver con la presión arterial sistólica, ¿sí? Mucho más que la presión arterial diastólica, ¿ya? Por lo tanto, hay veces que nosotros cuando tenemos en la consulta pacientes y tenemos una diferencial, por ejemplo, 140, 150 y la mínima está, qué sé yo, en 80, 85, ¿verdad? Nosotros queremos pensar de manera errónea de que esos valores encontrados son valores normales, tipo propios de la edad. Y ese es un error, ¿verdad? Es un error tener ese tipo, digamos, de percepción porque ya, como estamos diciendo ahora, una presión arterial sistólica en comparación a adultos mayores, adultos jóvenes y adultos mayores jóvenes, ¿sí? En ellos lo que más tenemos en cuenta es el nivel de presión arterial diastólica, como para que eso no sea un factor pronóstico para los eventos cardiovasculares. Entonces, en nuestros abuelitos, esto es a la inversa, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué significa, verdad? Que nosotros también tenemos que intervenir en esa presión arterial, aunque sea sistólica elevada, ¿verdad? Pues eso va a reducir justamente todo lo que tenga que ver con los trastornos cognitivos propios de la edad y la demencia, ¿verdad? Entonces, como decíamos, ¿verdad? También en ellos, ¿sí?, se inicia con las mismas medidas no farmacológicas, ¿sí?,
cambio de hábitos, el tema de la alimentación, estimular, a pesar de la edad, estimular la actividad física, evitar el sedentarismo, ¿sí? Y luego ya también con ellos iniciar inclusive, si no se logra primeramente con estas medidas higiénico-dietéticas, ¿verdad?, o auxiliares, ¿sí?, si no se logra reducir a valores, digamos, tensionales por debajo de los 140, 90, entonces sí, ya también vamos a iniciar el tratamiento con dosis bajas de tiazidas, igual que los adultos mayores, una hidrocloro, etcétera. Y si a pesar de ello no logramos ese objetivo terapéutico, bueno, podríamos estar utilizando como segunda línea los beta bloqueantes, siempre y cuando no existan otros daños, ¿verdad?, miocárdicos, ¿sí? Y como dice aquí abajo, ¿verdad?, esta presión arterial sistólica, que puede parecer algo aislado, ¿sí?, no podemos nosotros, a modo de insistir, tomar como un signo normal del envejecimiento, ¿verdad?, y simplemente dejar de tratarla. O sea que eso es un poquitito en cuanto a unas directrices de lo que vamos a ver en los ancianos, ¿ya? Bien. Cuando vemos este segundo tipo de hipertensión asociada a ACO, a anticonceptivos orales, ¿sí?, en realidad, antes de que sobrevenga digamos, la terapia más moderna de anticonceptivos orales, en la que la dosis máxima llega hasta 35 miligramos justamente de estrógenos y que puede ser combinado, sí se veía mucho con las primeras experiencias un incremento muy importante de la tensión arterial, ¿ya? Aún así, hoy por hoy, ¿verdad?, ese incremento que se ve, ¿verdad?, siempre se espera de que esté dentro de un rango normal, ¿sí? Vale decir 5 a 10 milímetros de mercurio. Cuando vemos de que sobrepasan estos valores, lo más probable es que, ¿verdad?, se deba descartar de inmediato de que esa asociación sea específica a anticonceptivos orales, ¿ya? Entonces, ¿cómo tenemos que hacer con estas mujeres? ¿Cómo procederíamos? Hacer un seguimiento de la tensión arterial, ¿sí?, en ellas sin medidas farmacológicas aún, por lo menos 2 veces en el año. Si persiste entonces, digamos, esa dosis si persiste ese valor elevado de tensión arterial, entonces puede optarse por un cambio en el método anticonceptivo. Obviamente que para eso tendríamos que hacer, digamos, un acuerdo con la paciente y bueno, se podría entonces reemplazar el método anticonceptivo. Si no le encontramos una mejor asociación de método anticonceptivo, si aún así, luego de un largo seguimiento, buscando implementar medidas higiénico-dietéticas, aún así no logramos, y teniendo en cuenta los antecedentes familiares probables de hipertensión, entonces lo más probable es que luego ya tengamos que, y de acuerdo a la edad de la paciente, ya tengamos que también diagnosticarla como una hipertensión e iniciar el tratamiento como cualquier adulto mayor, siempre con dosis bajas, en lo posible, de tiazidas. Ahora, estas opciones en cuanto a cambiar de anticonceptivo, ¿verdad?, por un lado,
es hasta lo más recomendable, inclusive con una terapia de pareja o con una consulta en pareja, lograr que de repente justamente se utilicen métodos de barrera o los métodos, digamos, en este caso del calendario que tiene que ver con el ritmo ovulatorio, etcétera. Todo depende mucho del grado de adherencia, del grado de conocimiento y el grado de compatibilidad que existe entre la pareja y la confianza con su médico tratante. Otras formas especiales de hipertensión arterial está también relacionada con la que se asocia justamente a la del reemplazo hormonal, ¿sí? Por un lado, ¿qué podemos decir con respecto a esta situación? Que en realidad tener hipertensión arterial previamente instalada, hablamos de una mujer en la etapa, digamos, de la posmenopausia, que esté dentro de su periodo del climaterio, su condición previa de hipertensión no contraindica la terapia de reemplazo hormonal, ¿sí? A no ser que estemos ante una situación en la que la tensión arterial sea muy severa y muy mal controlada. De hecho que hoy en día prácticamente ya no existe el consejo o digamos la indicación de que una mujer en periodo posmenopáusico deba recibir una terapia de reemplazo hormonal como para prevenir eventos cardiovasculares, ¿verdad? Reitero, ¿verdad? Siempre y cuando, ¿verdad?, esta etapa de la posmenopausia no le genere a la mujer, digamos, síntomas muy intensos del climaterio en la que se evalúe justamente riesgo-beneficio de poder implementar esa terapia de reemplazo hormonal, ¿ya? Bien. Otra situación que también podemos ver es la hipertensión arterial en el embarazo, ¿sí? Es también una situación bastante frecuente y por un lado es una causa también muy frecuente de muerte en el recién nacido, ¿sí? No solamente en el recién nacido, ahora puede también ser causa de muerte materna, ¿ya? Y estas pueden ser clasificadas de la siguiente manera, ¿sí? Una hipertensión arterial preexistente, vale decir, ¿verdad?, que ya es una hipertensión previa justamente al embarazo, ¿sí? Y cuando vemos esta situación, ¿verdad?, vemos cuanto más avanzada es la edad materna, ¿sí? Ya vamos a encontrarnos con esta situación. Por lo tanto, la mujer, la gestante, ya va a estar cursando un embarazo o una gestación con su hipertensión arterial anterior, a cuesta, ¿sí? Bien, ¿qué se hace en estos casos, verdad? Bueno, para eso se tiene que conocerle a la paciente una buena historia clínica, determinar hace cuánto tiempo ella se conoce hipertensa, ¿verdad? Vamos a indagar acerca del tratamiento que ella está consumiendo, si se adhiere o no al tratamiento, etcétera. Y caso ella esté adherida al tratamiento, probablemente vamos a tener que hacerle una sustitución por otro antihipertensivo que no sea perjudicial, que no sea teratogénico en este caso para el embrión y el feto en desarrollo en este caso, ¿ya? Vamos a hacerle un cambio de su tratamiento. Otra situación que vemos muy frecuentemente y que tenemos que saber precisar o distinguir es la hipertensión arterial inducida por el embarazo, ¿sí? Vale decir, se la clasifica como una hipertensión, en este caso es transitoria,
¿sí? Aparece luego de las 20 semanas de gestación. Tenemos que constatar de que no existe una hipertensión arterial previa, ¿verdad? Y normalmente esta paciente normotensa en el posparto, aproximadamente 1 a 2 meses después, esta mujer normotensa. Por lo tanto, son mujeres que todavía se necesitan un seguimiento muy cercano del puerperio, recordando que en este caso el puerperio es después de que ya nace, después de que haya dado a luz, es la etapa del puerperio, puérpera o puerperio. ¿Sí? Tenemos la que es inmediata, que es dentro de las 24 horas, luego tenemos la mediata después de las 24 horas, hasta los, si mal no recuerdo, es hasta antes de cumplir los 6 meses, y luego tenemos la tardía después de los 6 meses, ¿ya? De nacido en este caso el RN, ¿ya? Bien, otra situación que solemos escuchar, que probablemente ustedes hayan ya oído hablar, es la famosa preeclampsia, ¿sí? La preeclampsia es una situación de urgencia, al igual que la eclampsia, vamos a ver, ¿sí? En la que tenemos una presencia de proteinuria. ¿Cómo se la diagnostica? Con proteinuria, o sea que proteínas en la orina, acompañada, fíjense, de una tensión arterial mayor a 140/90, y normalmente en qué momento o en qué periodo del embarazo, ¿verdad? Aparece en la segunda mitad del embarazo, ¿sí? Y en quienes tiene un pico muy incidente o muy alto, justamente en primigestas, o sea, las que son primerizas, y en mujeres que son adolescentes, ¿ya? Bien. Por lo tanto, estas situaciones, la segunda, la tercera y la cuarta, en este caso ya es la cuarta porque esta es la segunda situación, requieren de tratamiento y de seguimiento muy cercano, ¿ya? Y la eclampsia, por su parte, ¿sí? Ya es una emergencia obstétrica, implica un alto riesgo de mortalidad materno-fetal, en la que vamos a tener la hipertensión arterial, esta mayor a 140/90, ¿sí? Mayor, ¿sí? Aparte de la proteinuria, vamos a tener edema, ¿sí? Edema, ¿verdad? De miembros inferiores, edema también de miembros, hasta podría llegar a miembros superiores. Las mujeres refieren también obnubilación, o sea que obnubilación es cuando como que te aparece una oscuridad, ¿sí? Pasajera, que sería para nosotros la amaurosis, ¿ya? ¿Y qué es lo grave aquí por lo que la mujer suele llegar a convulsionar si es que no se actúa a tiempo, si no se trata a tiempo, ¿sí? Justamente se agrega convulsiones, ¿verdad? En esta, digamos, madre gestante, porque también hay un edema cerebral, a nivel cerebral, ¿ya? Por lo tanto, estas situaciones, cuando nosotros nos comenzamos a percatar durante el seguimiento de un embarazo, entre comillas, normal, ¿sí? Ya tiene que alertarnos como médico tratantes, ¿sí? Y tomar las precauciones debidas. Vale decir, esta emergencia obstétrica, por ejemplo, ¿sí? Podemos incluso llegar a ver digamos, en la consulta ambulatoria, ¿sí? Como también podemos llegar a tener estas situaciones en la emergencia ginecológica en este caso, ¿verdad? Merece especial cuidado, especial atención, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente está asociada a una alta tasa de mortalidad materno-fetal. Eu ia pedir isso aí agora, Sí, professora. sí. Eu ia pedir qual a taxa, né, o número de mortes por pré-eclâmpsia. Sí, mira que ahí nosotros clasificamos las muertes maternas, ¿verdad?
cuáles son las que son en primer lugar, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de muertes maternas, en primer lugar en realidad están las causas hemorrágicas, ¿sí? Vale decir, ¿verdad? Un aborto, ¿sí? Vale decir una rotura uterina. En realidad son las causas hemorrágicas las que están en primer lugar y las eclampsias están en realidad en segundo lugar. De hecho que se asocia una tasa bastante elevada, pero esa tasa es con respecto a mujeres adolescentes y las mujeres en edad muy extremas, ¿verdad? Por encima de estas 20 semanas. De hecho que para decir, bueno, de un 100%, tiene una tasa de mortalidad de aproximadamente del 2 al 5%, que es más o menos el rango. La cuestión está, ¿verdad?, en que el problema o la naturaleza de la situación a la que se llega, porque una mortalidad materna implica, ¿verdad?, justamente, como yo les decía ya en las otras unidades, cuando hablábamos de salud de la mujer, implica justamente, ¿verdad?, uno de los parámetros para evaluar la salud materno, o sea, que la salud pública, ¿sí?, como uno de los indicadores de salud pública. Y eso más que nada por la repercusión que tiene en la sociedad de que una madre fallezca de repente dejando, en el caso de ser ya una multípara, dejando muchos hijos, ¿verdad? En este caso, a ver cómo era la palabra, huérfanos, ¿sí? Entonces eso implica mucho desgaste social y la repercusión que eso va a significar en el nivel de vida de esa familia, ¿verdad?, y dentro de lo que es esa comunidad. Por lo tanto, vuelvo a insistir, ¿verdad?, con respecto a en qué está, cuál es la causa, la primera causa de mortalidad de nuestras mujeres, en realidad son las causas hemorrágicas, ¿sí? Y en segundo lugar vienen las causas hipertensivas. Y dentro de esa, en un rango del 3 al 5%, cuya incidencia es mayor si vamos a comparar mujer adolescente con mujer de edad avanzada, es más frecuente en primigestas, ¿sí? Pero igual podemos ver en las otras edades, ¿ya? Bien. Bueno, de esta parte de la hipertensión en grupos especiales son algunos de los temas que les traje como para que podamos tener una noción, ¿sí? Para que nosotros podamos, ¿sí?, actuar con tiempo, para que podamos actuar en forma, ¿verdad? Depende mucho del grado de entrega, depende mucho del compromiso, del seguimiento que nosotros le hagamos a nuestros pacientes, a modo de, uno, llegar a un diagnóstico temprano, ¿sí? Pero no solamente eso, yo siempre insisto, no me sirve solo diagnosticar temprano, es importante diagnosticar temprano para actuar tempranamente, ¿verdad? Y dándole la importancia de vida cuando viene un paciente y refiere alguna situación que lo aqueja y que busca una ayuda, ¿ya? Se suele también decir mucho en la jerga médica, jerga es dicho, por decirle, es preferible ser exagerado, ¿sí?, y pecar en favor del paciente. Vale decir, es preferible ser exagerado nosotros en la percepción de lo que, ¿verdad?, podría ser y, ¿verdad?, ser prevenidos, ser cautos. A eso se refiere, aunque ese pronóstico que nosotros tengamos de la situación que nos parece en ese momento se haya alejado. ¿Por qué? Porque cuando no sospechamos, cuando no le damos tampoco importancia, ¿sí?, una cosa tan banal, tan sencilla de diagnosticar, de tratar y de manejar, ¿verdad?, se nos va a ir de las manos.
Bien. Vamos a hablar un poquitito del otro tema de esta parte de cardiología, de salud del adulto, que tiene que ver con la enfermedad coronaria, ¿sí? Tan frecuente, tan actual desde muchos tiempos, ¿sí? Y que a pesar de todo sigue siendo una causa importante de muertes, de comorbilidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de repente una persona pudo haber tenido un evento coronario, pero puede quedarse con secuelas, ¿ya? Este dato que les traje aquí es un poquito de dato epidemiológico, el último, el más actual, en el que habla justamente esta estadística de la Asociación Americana de Cardiología, en la que se utilizan más bien, cuando hablamos desde el punto de vista epidemiológico, para este tipo de números, más bien se recopilan informaciones de tipo encuesta poblacional, ¿ya? ¿Por qué? Porque con estas patologías pues no se pueden hacer experimentos, otro tipo de estudio epidemiológico tipo experimental no se puede hacer, solamente se puede hacer este tipo, como encuestas, como observaciones, ¿ya? Y fíjense, esto es del año, no puse nomás el año, pero este es entre el año 2014 al 2016, que es relativamente reciente. Se habla que aproximadamente 15.4 millones de personas mayores, esto es en Estados Unidos para tener referencia, mayores de 20 años padecen ya cardiopatía isquémica, ¿sí? Vamos a hablar después. De las cuales, fíjense, de esa cardiopatía isquémica con respecto a nuestro tema en particular, la enfermedad coronaria, esta tiene una prevalencia, ¿sí? Una prevalencia también en mayores de 20 años de 6,4%. ¿Cómo se interpreta eso, verdad? Que de cada 100 personas, 6,4, casi 5 personas, tiene una enfermedad coronaria o padece una enfermedad coronaria. Y la relación, otra vez, de ese 6,4, siempre vamos a encontrar la relación varón-mujer, siempre es un poquitito mayor, ¿sí? 7,9 a 5,1 de mujeres. Pero, ojo, así como nosotros habíamos hablado de los riesgos cardiovasculares, recuerden siempre que estos valores comienzan a nivelarse luego de la menopausia, ¿ya? Ok. Ahora, de esta enfermedad, o sea, de esta en realidad cardiopatía isquémica, ¿sí? Con respecto a lo que es infarto de miocardio, se habla también de una tasa también alta, 2,9, o sea, 3 personas de cada 100, ¿verdad? Y como siempre, la relación varón-mujer un poquitito más alta. Vale decir que cuando hablamos de enfermedad coronaria, en una de sus modalidades, ¿sí? Y la otra en particular que forma parte de la enfermedad coronaria, el infarto miocardio como tal, ¿verdad? Tienen prevalencias globales. Si nosotros comparamos con otros países, vamos a prácticamente encontrar lo mismo. ¿Por qué les traje? Porque de otros países, en España, por ejemplo, no había datos actualizados. En Brasil no me puse a investigar, pero me imagino que deben tener revistas en donde esto se asemeja, este comportamiento se asemeja en los países grandes, con una gran cantidad de personas, millones, ¿sí? Por lo tanto, para tener como parámetros ya nos da una noción de cómo es la afectación de esta patología en la población, ¿ya? La misma cosa en otros países. Aquí hablaba de España, hablaba de Francia, ¿sí? Hablaba de Suecia, mismo acá también un poquito Estados Unidos, con respecto a lo que fue en el siglo entre 19 y 20 y hoy siglo XXI, ya en realidad esta mortalidad por enfermedad coronaria, en realidad
ha disminuido un poco, a pesar de todo, hablamos del 40%. O sea que vale decir 40 personas de cada 100. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque se pudieron, ¿verdad? A pesar de que sigue siendo mucho, pero se pudieron corregir factores de riesgos cardiovasculares, principalmente aquellos que sí podemos modificar, que ya manejamos nosotros: tabaquismo, hipertensión, etcétera, las dislipemias o dislipidemias, la diabetes, que podemos corregir o ajustar, ¿ya? Otra de las causas, ¿verdad? Por eso hablamos de países desarrollados, es porque tienen mejores unidades coronarias, vale decir, mejor tecnología, ¿ya? Al tener mejor tecnología hay un mejor o un mayor entrenamiento del personal, en este caso, para la reanimación cardiopulmonar o para la resucitación, en este caso, y para actuar a tiempo. Los últimos conocimientos y avances en la terapéutica con trombolíticos, ¿sí? Y también los procedimientos de revascularización. Vale decir que si nosotros queremos trasladar esta realidad de países de primer mundo a países de tercer mundo y subdesarrollados, inclusive, o en vía de desarrollo, este porcentaje va a ser mucho más alto debido a las carencias de todo esto que estamos mencionando, ¿ya? Bueno, esto es un poquitito de la parte introductoria, que sería un poquito de epidemiología, y como para tener una noción de lo importante que significan estas patologías, que a nivel mundial, eso sí, en primer lugar son las causas cardiovasculares como número 1 de causa, digamos, de mortalidad, ¿ya? Por lo tanto, es una realidad que vamos a ver donde vayamos, ¿sí? Porque es inherente o es propio de la condición de vida, de la condición de alimentación que tiene el ser humano. Profe, Sí, eu não estava conseguindo acessar o áudio, agora que eu consegui. Eu sí, tenho uma dúvida sí, sobre a eclâmpsia. sí. Quando a mulher tem o primeiro embaraço, depois que ela fica grávida de novo, embaraçada, ela corre o risco de ter novamente? Eh, es muy probable, sí, sí, es muy probable que luego de un periodo, luego de una etapa, es bastante probable. La mujer realmente Por necesita, que dá eclâmpsia? perdón, Por que dá eclâmpsia? no te escuché muy bien. Por que a eclâmpsia aparece ¿Por no... qué aparece? Sim. Porque tiene que ver mucho y está ligado con las hormonas, ¿sí? Principalmente que liberan la placenta, ¿ya? Eu pergunto porque eu Sí, tive. sí, ya, ok, Eu tive sí. bebê em outubro e eu quase morri no parto. Foi Oh, muito triste mesmo. É uma coisa que eu não desejo para ninguém. E por isso que eu pergunto para você, que eu así, tenho muitas dúvidas sobre essa doença. sí, así mismo. Entonces eso te va a ubicar en una situación de empatía el día de mañana para tu práctica médica, ¿verdad? Sim. É Porque ya te... engraçado porque minha pressão sempre foi controlada. E no Sí, dia do nada ela subiu, foi a 26, e sí, foi um parto de emergência. sí, justamente. Tiene que ver con alteraciones hormonales, ¿verdad? Dependientes de la placenta, principalmente. Por eso es que justamente el control prenatal es una actividad de cuidado, de seguimiento minucioso, ¿verdad? Y se le tiene que tomar la importancia de vida, ¿verdad? Sim, Así mas eu mismo. acho incrível porque sempre meu controle estava tudo certo e do nada me deu essa eclâmpsia. Sí, mami, así mismo. Así E es. ela tem o risco de voltar, então, na segunda gravidez? Puede aparecer nuevamente, puede, sí. Hay que Entendi. cuidar bastante el embarazo. Por eso es que cuando nosotros hacemos el seguimiento, ¿sí te escucho? Sim, estou escutando. Ah, uno de los
uno de los, justamente forma parte de la anamnesis, ¿verdad? Registramos justamente la historia de preeclampsia o de eclampsia anterior, ¿verdad? Por lo tanto, ese se caratula como un embarazo de alto riesgo, ¿sí? Sim. Vale decir, ¿verdad? Que va a tener que tener un seguimiento mucho más cercano y mucho más estricto ese embarazo, ¿sí? Porque ahí clasificamos bajo riesgo y embarazos de alto riesgo justamente dependiendo, digamos, de las patologías y de las situaciones que tenemos, incluyendo la edad. ¿Está? Entendi. Tá bom, graças, doutora. Ok, ok. Bueno, estas patologías yo solamente las estoy citando. El año que viene ustedes en ginecología lo van a ver en profundidad, ¿sí? En gineco-obstetricia ustedes van a manejar todas estas patologías y van a volver a estudiar más a fondo, que es la cátedra de gineco-obstetricia, ¿está bien? Entonces, la idea es que nosotros ya vamos a ir con una noción de todo, una noción es una idea, ¿sí? De todo un poco para cuando ustedes pasen al cuarto año. Entonces, más o menos yo creo que se van a recordar de la profe, que alguna vez ya hablamos del tema. Bien, en cuanto a la enfermedad coronaria, bueno, hablar de enfermedad coronaria, ¿verdad? Es hablar de una obstrucción, ¿sí? De una luz estenosada de las arterias coronarias, ¿verdad? Causada justamente por placas de ateromas o por placas de arteriosclerosis. Vale decir, ¿verdad? Que si yo tengo una luz con un diámetro, supongamos, de 10 milímetros, con las placas de ateroma o de arteriosclerosis, estas se van cerrando, por lo tanto la luz por donde circula el torrente sanguíneo, la sangre se ve disminuida. Al estar disminuida es lo que con el tiempo eso genera un aumento de la presión, por un lado, para poder llegar, ¿verdad?, hasta el último miocito, ¿sí? Y obviamente, al tener disminuida la luz para llegar hasta el, digamos, hasta el punto más distante de las ramificaciones de las arterias, también hace con que, ¿verdad?, ese paso sea muy dificultoso, ¿ya? Y eso es lo que hace disminuir entonces ese flujo sanguíneo, ¿verdad? Al disminuir ese flujo sanguíneo tan vital para el trabajo cardíaco, es lo que conlleva justamente esa limitación que tiene el corazón de adaptarse al aumento, digamos, de la demanda de oxígeno. ¿Por qué? Toda actividad, incluso estar sentada acá, gesticular, ¿sí? De repente barrer, bañarse, correr, caminar, subir escaleras, ¿sí? Aparte, digamos, de la demanda que significa para toda la musculatura, ¿verdad?, requiere también una demanda de oxígeno del propio, ¿verdad?, miocardio, para su propio bombeo. Y si estas arterias están ocluidas, y estas arterias están estenosadas, cerradas, obviamente, ahora que le estamos sobreexigiendo, y es lo que nos va a generar justamente el síntoma de lo que es, ¿verdad?, o que es la alarma de que algo está pasando en este corazoncito, ¿verdad?, y es lo que nos va a generar justamente los síntomas, ¿verdad?, que se denomina en términos generales, ¿verdad?, angor o angina de pecho. Vale decir, el angor o angina significa dolor de pecho, es en realidad el síntoma más frecuente y constante de lo que es la enfermedad coronaria, ¿ya? Y clínicamente, ¿cómo nosotros vamos a reconocer o cómo se expresa? Hay un dolor opresivo, como si fuera que algo te aprieta. ¿Dónde? De localización retroesternal, ¿sí? Y claro,
nos sentamos, a veces el paciente te va a referir, tomé un vaso con agua, me senté, me tranquilicé, ¿verdad? Y pasó, cede con el reposo, ¿ya? Esas son las características clínicas que nosotros vamos a indagar, ¿verdad? Y vamos a estar ante una alerta para lo que es la enfermedad coronaria, ¿ya? Bueno, pero a la vez puede acompañar, ¿sí?, otros síntomas, ¿ya?, como la disnea o la dificultad para respirar, una sudoración profusa, ¿ya?, palpitaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ante la demanda de oxígeno que implica cualquier actividad que el cuerpo o que decidamos emprender, requiere mayor cantidad de flujo sanguíneo minuto. Y al haber un problema, en este caso de obstrucción, por lo tanto, se le exige más al corazón como para que responda a nuestros requerimientos y responde, ¿verdad?, de manera refleja o fisiológica con palpitaciones o el aumento de la frecuencia cardíaca, ¿ya? Y claro, todo este conjunto de situación obviamente va a generar una angustia. El paciente, la persona que la siente, va a tener lo que se llama entonces una sensación de angustia. Vale decir, es un miedo, ¿verdad? Es una situación preocupante, ¿verdad? Por lo tanto, es un pequeño estrés, ¿verdad? Porque quien más, quien menos, ¿verdad?, tiene la idea o la noción de que un dolor en el pecho, ¿verdad?, directamente se lo asocia a algún cuadro cardíaco, ¿sí? Y al no saber, obviamente eso nos lleva a pensar o a imaginar qué podría estar habiendo de base, ¿ya? Bien, esto es lo que nosotros vamos a encontrar. Ahora, yo les estaba explicando en qué consiste, ¿verdad? Por lo tanto, hablamos que existen ciertas situaciones que van a desencadenar este angor o este dolor o esta angina de pecho, ¿ya? Y ahí tenemos que son, obviamente, el ejercicio físico en cualquiera de sus actividades, ¿sí?, en cualquiera de sus niveles va a desencadenar. La propia anemia, que es una situación patológica de base, va a suscitar el angor, ¿verdad? Vale decir, aparte de haber una obstrucción por arteriosclerosis, tengo otra vez una sangre, ¿verdad?, cuyo nivel de hemoglobina es por debajo de 10, entre 5, vamos a suponer de 10 para abajo, ¿sí?, ya entramos en un diagnóstico de anemia leve, moderada o grave. Por lo tanto, ¿verdad?, hay menor cantidad de oxígeno transportado también, ¿sí? La fiebre también. Nosotros sabemos que por cada 1 grado de temperatura vamos a tener 10 palpitaciones o 10 en cantidad de 10 en el aumento de lo que es la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Por lo tanto, la fiebre es una exigencia miocárdica por la frecuencia cardíaca aumentada, vale decir, por la taquicardia que va a generar justamente la fiebre, ¿ya? Otra situación patológica que también conlleva o suscita o desencadena el angor es el hipertiroidismo, ¿ya? Por lo tanto, fíjense que aquí nosotros ya tenemos, 1, 2, 3 y las taquiarritmias, o sea que algún tipo de anormalidad en la conducción cardíaca, alguna patología que implique un aumento en la frecuencia cardíaca. Quiere decir, anemia, fiebre, hipertiroidismo y taquiarritmias, quiere decir que aquí yo ya tengo que pensar en 4 posibles diagnósticos, 4 posibles causas de base, porque el ejercicio físico vamos a preguntar con la anamnesis y bueno, vamos a entender probablemente que ese fue el desencadenante.
Pero aparte tenemos estos otros que me obligan a pensar y me obligan a buscar y a descartar las causas de base de modo digamos, a solucionar el desencadenante del anger, ¿ya? Bien. Entonces, estas son causas, como decir así, secundarias, los desencadenantes del anger, ¿ya? De hecho, que para que exista este desencadenante es porque primariamente hay un problema obstructivo, ¿sí? Así de simple, hay un problema obstructivo, ¿verdad?, que nos está pidiendo el auxilio para que intervengamos en esa obstrucción, ¿ya? Bueno, ¿cómo se presenta la enfermedad coronaria? ¿Sí? En un 50% de los pacientes inicia en realidad o debuta con síndromes coronarios agudos. Ya vamos a ver cada una de las formas. Al menos voy a citar, porque no vamos a entrar en cada una de las patologías, ¿sí? Con un síndrome agudo, ¿sí? Es brusco. Y el otro 50% lo hace de manera gradual o pausada, es crónico. El paciente simplemente refiere, ¿verdad?, que ante cierto trabajo, ya sea caminar, subir escalera, comienza a percatarse, ¿verdad?, de que se cansa demasiado, pero simplemente se detiene, respira hondo o se sienta un rato, ¿verdad?, y pasa ese dolor opresivo. Me está hablando de una conducta más bien crónica, por lo tanto, ese otro 50% restante es el síndrome coronario crónico, ¿ya? Bien. Ahora, ¿quién va a presentar un síndrome coronario agudo? ¿Quién va a presentar un síndrome coronario crónico? Va a depender mucho, digamos, de la edad y del sexo de la persona. Aproximadamente en ambas formas, tanto la aguda como la crónica, es esperable por encima de los 40 años, ¿sí? Pero los cuadros agudos como tales se presentan en población joven y en mujeres. Quiere decir que población joven para nosotros es realmente 40, 45 años, es una población joven, ¿ya? Y depende mucho también de qué otra comorbilidad tenga la persona. Si ya es hipertensa, es obesa, sedentarismo, dislipidémico, tabaquista, alcoholista, etcétera, ¿sí? Entonces, esta forma de presentación van a depender de estas situaciones que les acabo de mencionar. Por lo tanto, con respecto al síndrome coronario agudo, ¿ya?, las formas clínicas, SCA significa síndrome coronario agudo, abrevié nomás acá para que no esté muy cargado, ¿sí?, el power. Podemos tener, ¿sí?, angina inestable, ¿sí? Esa angina inestable, ese dolor coronario, ¿verdad?, que es así agudo. Tenemos la clasificación que dice, por ejemplo, con elevación del segmento ST y sin elevación del segmento ST. O sea, esto solamente ya se puede clasificar en un medio hospitalario, ¿verdad?, y luego de haber hecho un electrocardiograma de urgencia, ¿sí? Pero es una forma de debut. En otros pacientes, ¿sí?, puede presentarse, la otra forma clínica es directamente el infarto agudo de miocardio, ¿sí? Ya. Otras personas no tienen la suerte de que se presenten ni de esta y simplemente su debut es la muerte súbita, ¿ya? Y una cuarta forma de presentación
es la famosa angina de Prinzmetal, ¿sí? Que tiene un componente de vasoespasmo muy importante. ¿Qué quiere decir? Algún problema o algún estrés como desencadenante. Esa es la angina de Prinzmetal, ¿ya? O Prinzmetal. Entonces, esas son las formas clínicas de este 50%. Y el otro 50% del síndrome coronario crónico, ¿verdad? Tenemos justamente la angina crónica estable. Camina 10 cuadras o vamos a bajar de cuadras. Quarteroins, ustedes dicen, ¿verdad? Camina 3, 4 cuadras y comienza a cansarse, ¿sí? Sube una pendiente o una escalera, en el quinto, sexto escalón, comienza a cansarse, etc. ¿Verdad? Pasa esa, descansa, se sienta, cede, ¿sí? Vale decir, en eso consiste la angina crónica estable. Ante ciertos requerimientos físicos, de actividad física, aparece el dolor y luego cede con el reposo o con algún analgésico común. Otra forma clínica que tenemos también es el postinfarto de miocardio, la situación en la que quedan las personas luego de un infarto agudo de miocardio. Otra forma clínica es aquella que queda ya con un postprocedimiento o un procedimiento posterior, significa a una revascularización. Vale decir que son personas, ¿verdad?, en las que se han hecho, ya sea luego de un cateterismo cardíaco, se les ha, digamos, reperfundido esa arteria con un stent, por ejemplo, o con una cirugía a cielo abierto, que en este caso es el puente coronario, el famoso bypass. Entonces, estas personas quedan con la forma clínica del síndrome coronario crónico, ¿ya? Y en otros pacientes, ¿verdad?, con algún tipo de miocardiopatía isquémica, vale decir, son personas que ya tienen secuelas, y que estas secuelas, digamos, de isquemia, solamente son detectadas por medio del electrocardiograma, vale decir que son infartos antiguos, ¿ya? Esa es la miocardiopatía isquémica. Entonces, en líneas generales, estas son las formas de presentación del síndrome coronario agudo. Son situaciones que normalmente nos van a exigir tener una agudeza para el diagnóstico, ¿verdad?, para la intervención temprana, ¿ya?, y para el tratamiento posterior, para un pronóstico y calidad de vida del paciente, ¿verdad? Estas situaciones agudas, ¿sí?, normalmente, ¿verdad?, es de resorte o es de tratamiento en las urgencias, es hospitalaria. Sin embargo, las formas clínicas del síndrome coronario crónico se pueden realizar por consultorio simplemente ambulatorio, ¿ya? Bien. Manejar estas situaciones, ¿verdad?, realmente implica, ¿verdad?, bastante entrenamiento, bastante práctica, ¿sí? Y una vez superada la fase aguda, a cada tanto por lo menos va a necesitar de la intervención del cardiólogo justamente, ¿ya? Bien, esto yo aquí solamente les voy a citar, no es objetivo de la asignatura hablar de cada una de estas formas. Lo van a ir viendo también en patología médica y también lo van a ver en clínica médica, ¿sí? Bien. Ahora, es importante conocer un poco cómo es el dolor precordial, ¿sí? Cómo se lo clasifica, como para tener una noción, ¿verdad?, y saber si puede ser asociado a una posible causa coronaria, si puede ser una posible
enfermedad coronaria. Y es así que tenemos, ¿verdad?, el dolor típico, precordial típico o característico. ¿Qué quiere decir? Tiene que tener una localización retroesternal detrás del esternón, ¿sí? El mismo, ¿verdad?, no se reproduce con la palpación, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo dolor que se reproduce, vale decir, nosotros le palpamos, ya sea el músculo, le palpamos algún nivel, digamos, del tórax con una palpación profunda y la persona refiere dolor, eso no es coronario, no es de causa coronaria, probablemente es una condritis o un dolor, una miositis, un dolor muscular, ¿ya? Entonces, no se reproduce con la palpación este tipo de dolor, ¿ya? Se manifiesta con el esfuerzo. Ay, acá se me desapareció mi C. Bueno, se manifiesta con el esfuerzo. Caminar, bailar, correr, ¿sí? Lavar ropa, etcétera. Y cede con el reposo. Esa es la característica, ¿sí? O a veces cede cuando se utilizan ciertas drogas, ciertos medicamentos, ¿sí? Los nitratos, por ejemplo, el dinitrato de isosorbide, que suele ser sublingual, ¿ya?, que se suele usar en las urgencias, porque tiene un efecto inmediato, ¿verdad? Y lo que hace es vasodilata las arterias, por lo tanto, ¿verdad?, cede momentáneamente el dolor por isquemia. Recuerden que este dolor por isquemia es porque, ¿verdad?, hay una carencia de oxígeno, ¿sí? Entonces, para que sea este dolor típico, por lo tanto, deben excluirse de cualquier otra localización, ¿sí? Salvo que tenga un componente retroesternal, ¿verdad?, se lo puede asociar a un dolor de carácter típico. El atípico, que es la segunda forma de clasificar, es aquel en la que vemos, ¿verdad?, dos nada más de las tres características anteriores, ¿sí? Una localización retroesternal y de repente se manifiesta con el esfuerzo, pero no cede con el reposo. Entonces estamos hablando de atípico, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, y el otro tipo de dolor que no es anginoso, ¿ya?, que era lo que les acababa de decir. Se reproduce el dolor con la palpación profunda del tórax, dependiendo del nivel en el que el paciente refiera, ¿ya? Entonces, al no reunir estas características de las que hablamos en la típica, o solamente tiene un componente, ¿ya?, hizo un esfuerzo grande y le duele. Entonces es apenas un solo criterio. Si tiene un solo criterio de los tres anteriores, igualmente no es un dolor anginoso. Tenemos que buscar la causa y lo más probable es que sea muscular o condrocostal. Bien. Bueno, ¿cómo vamos a llegar al diagnóstico de la enfermedad coronaria en líneas generales? ¿Sí? Primero, manejando bien la clínica del ANGOR, o sea, que la clínica del dolor anginoso o de la angina de pecho, ¿ya? Cuando aparece, la localización, ¿verdad?, cede o no cede, etc. La clínica del dolor en primer lugar, con un buen interrogatorio que ya hablamos y el examen físico correspondiente, ¿sí? Y luego vamos a pasar a las pruebas complementarias necesarias para categorizar, ¿ya?, si estamos ante una forma clínica, ¿verdad?, aguda o crónica. Tenemos en primer lugar el electrocardiograma, es el gold estándar, ¿sí?
principalmente para los cuadros agudos. Las pruebas evocadoras de isquemia, ¿qué significa? Algún tipo, ¿verdad?, de examen que recuerde la isquemia, ¿verdad? O sea, que recuerde justamente esa falta, digamos, de irrigación sanguínea y consecuente déficit de aporte de oxígeno al miocardio. Entonces, ahí podemos evocar el dolor, ¿sí? O evocar la isquemia que produce el dolor. Podemos hacerlo con ejercicio, ¿sí? Podemos hacer por medio de la ergometría, puede utilizarse radioisótopos o se puede emplear una ecocardiografía con ejercicios. Y para ver la respuesta, digamos, ante esa demanda en ese momento de esa prueba, ¿ya? Bueno, puede también utilizarse, ¿sí?, uno entonces con ejercicio y el otro puede simplemente no pedirle al paciente que haga ejercicio, pero se utiliza algún tipo de droga. Eso es lo que significa con apremio farmacológico, ¿ya? Se puede utilizar el talio con dipiridamol o la dobutamina. Lo que más se utiliza en la práctica es la dobutamina. Ecocardiografía, acá se me comió la C, ecocardiografía con dobutamina, el famoso ecoestrés, que es lo que más se emplea, ¿verdad?, como prueba evocadora o prueba diagnóstica de la isquemia. Obviamente que estos estudios lo hacen personal entrenado, ¿sí?, en un medio en donde se cuente con oxígeno, en un medio donde se cuenten desfibriladores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede suscitar o puede generar una situación que ponga en riesgo la vida del paciente, en el caso de que eso llegue a desencadenar un infarto masivo. Bien. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar al paciente, ¿sí?, que tiene enfermedad coronaria? O sea, ¿qué pasos tenemos que ir haciendo, ¿verdad?, como para que podamos ubicarnos donde está y en función a eso, ¿verdad?, hacer el diagnóstico correspondiente y el manejo del mismo? Primero, hay que determinar o evaluar la clase funcional del dolor anginoso, ¿sí? O sea que la clase funcional fue dada por la Escuela Canadiense de Cardiología y la divide en clases funcionales. 1, 2, perdón, aquí tenía que ser 3, 1, 2, 3, pónganle más una rayita aquí, un palito más, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? En la página 1120 está en el cuadro 140-7 de nuestro libro de base, ahí ustedes tienen, digamos, esta clasificación. ¿Y en qué consiste esta evaluación funcional del dolor? Se hace en función al tipo de actividad física y dependiendo de qué tipo de actividad física ya le genere justamente un dolor anginoso, se va clasificando desde el grado 1, que sería un grado leve, hasta el grado 4, que es el más grave, obviamente, ¿sí? Entonces, primero se procede a eso. En segundo lugar, se estratifica el riesgo. ¿Qué quiere decir? Se lo pone en una escala de riesgo a este paciente, ¿sí?, para saber más que nada ante qué situación estamos y cuál es el pronóstico de este paciente, ¿ya? Y cómo se estratifica ese riesgo, o sea, hace esa escala de riesgo. Se consideran 3 factores. El primero, la extensión de la enfermedad. En segundo lugar, el grado de isquemia y en tercer lugar se evalúa la función ventricular, ¿sí? Aquí parece que estamos ante una clase exclusiva de cardiología y
¿verdad? Aparentemente es para manejo solamente el cardiólogo, ¿sí? Pero en verdad el buen clínico, ¿sí? El buen médico de familia entrenado, que tenga más inclinación a hacer más clínica médica, fácilmente va a manejar todos estos, digamos, todas estas patologías, ¿sí? Entonces, en primer lugar, ¿verdad? La extensión de la enfermedad, que es nuestro primer factor que hay que tener en cuenta para estratificar el riesgo. La extensión de la enfermedad, ¿qué significa? ¿Verdad? ¿Hasta dónde llegó, digamos, la obstrucción y la isquemia correspondiente? O sea, que la falta, ¿verdad? Esa isquemia inclusive puede significar necrosis también. Y ahí ya estamos en ante un infarto. Bueno, entonces, uno evaluar esa extensión de la enfermedad y ahí se tiene que ver qué vasos están comprometidos, qué vasos coronarios están comprometidos. La coronaria derecha o es la coronaria izquierda o son sus ramificaciones, la descendente anterior o la circunfleja, por ejemplo. O sea que eso significa evaluar la extensión de la enfermedad. Quiere decir que esa extensión tiene que ver con una cuestión anatómica, topográfica, ¿sí? Y por lo tanto su implicancia, ¿verdad? Por el tema, digamos, de la conductividad y de la contractilidad consecuentes que van, de la que depende justamente la actividad miocárdica. El otro punto, el otro factor que vamos a considerar es el segundo, el grado de isquemia. ¿Qué significa, verdad? Bueno, el grado de isquemia, y aquí justamente vamos a utilizar las distintas pruebas funcionales que van a determinar justamente la carga o el nivel en el que aparece esa isquemia correspondiente, ¿ya? Y ahí se va a comprobar mediante el electro, se puede utilizar el electrocardiograma, ecocardio y todos los anteriores que ya habíamos citado en las pruebas justamente evocadoras de la isquemia. Y por último se va a evaluar la función ventricular, ¿sí? Y bueno, la función ventricular ya en realidad va a ser una consecuencia de estas dos anteriores, de cómo va a responder ese corazón que está con enfermedad coronaria, ¿sí? Aguda o crónica. Por lo tanto, ¿verdad? La función ventricular, la función de bombeo, se mide justamente mediante este valor que se llama fracción de eyección, ¿verdad? Y cómo es que esta fracción de eyección está relacionado, digamos, con la tasa de mortalidad, ¿no? Recordando que la fracción de eyección, ¿qué quiere decir? La cantidad que tiene que bombear por minuto, ¿verdad? El corazón, como para que pueda suplir las demandas, ¿verdad? De todo el organismo. La función óptima es del 50% para arriba, ¿verdad? En un rango, ¿verdad? De 50 a 70 es lo ideal que sea, es el valor normal de la fracción de eyección, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Por debajo de 50, ¿verdad? A medida en que va disminuyendo la fracción de eyección, ¿verdad? Aumenta el riesgo de mortalidad de causa cardíaca. Vale decir que es una relación inversa. A menor fracción de eyección, ¿sí? Mayor tasa de mortalidad. Bien. Y cómo, una vez que hayamos hecho todo este proceso de la evaluación del paciente, ¿sí? Con enfermedad coronaria, ¿sí? ¿Cómo se le va a manejar al paciente con enfermedad coronaria? ¿Sí? Como en todas las patologías
en general que nosotros vamos a ir sabiendo a medida que vamos avanzando en nuestro nivel de preparación y de los años de estudio. En primer lugar, las medidas generales para cualquier especialidad, ¿sí? Medidas generales, siempre. En este caso, en particular, para esta situación, se debe evitar cualquier situación que signifiquen o que evoquen o que provoquen una isquemia al paciente. ¿Y qué puede provocar isquemia? ¿Sí? Un estrés emocional, una actividad física excesiva, comer impulsivamente o compulsivamente, porque recuerden que también el trabajo gástrico, ¿verdad?, requiere, ¿verdad?, de que ese músculo llamado estómago necesita también un aporte importante de sangre oxigenada para que éste tenga, ¿verdad?, la fuente, digamos, para su actividad y que pueda hacer su trabajo, ¿verdad?, en este caso de proceso digestivo, ¿verdad? Entonces, una ingesta excesiva no es la más adecuada tampoco para estos pacientes, ¿ya? Y tampoco la exposición al frío, porque genera una hipotermia, ¿verdad? El frío, ¿qué es lo que provoca? ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico del frío? Si ustedes, tenemos también en Rubinstein, ya no hablamos de síntomas generales como por ejemplo el frío o la fiebre, en fin, pero ¿qué es lo que pasa, verdad? Fisiológicamente, como para mantener la temperatura interna, principalmente de los órganos nobles, corazón, ¿verdad?, cerebro, ¿verdad?, riñones. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo? En un proceso fisiológico, lo que hace es vasoespasmo, ¿sí?, de las extremidades. Por lo tanto, este vasoespasmo hace con que aumente también el volumen minuto. Y si en el volumen minuto nosotros tenemos, ¿verdad?, una mayor cantidad de sangre y tenemos este problema obstructivo coronario, obviamente que va a desencadenar también de manera refleja, también va a desencadenar este dolor anginoso, ¿ya? Otro aspecto no menos importante, ¿verdad?, cuando hablamos de medidas generales, es tener en cuenta justamente la relación médico-paciente y acá familia, como siempre. ¿Qué grado de adherencia tiene el paciente? ¿Qué grado de instrucción o de entendimiento tiene ante su patología de base? Y es muy importante hacerlo, ¿ya? Entonces, por eso también eso entra dentro de lo que es medidas generales, el grado de adherencia. Y siguen las demás medidas, que en este caso son todo para eventos cardiovasculares y también para eventos cerebrales, ¿verdad? En general, cerebrovasculares, mejor dicho. El abandono del tabaco, ¿sí?, la disminución del colesterol, obviamente, porque estamos hablando justamente de placas de ateroma, principalmente de la fracción LDL, una antiagregación de por vida, siempre que no existe una contraindicación absoluta, una gastritis erosiva, ¿verdad?, de grado 2 a 3, etc. ¿Sí? Que no haya algún problema de la coagulación, etc. Entonces, la antiagregación es un tratamiento normalmente para estos pacientes condicionantes y de por vida. Se utiliza IECA o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿verdad?, por el daño al que queda expuesto, ¿verdad?, en la que el que está comprobado que ayuda en la función y a evitar un exceso de remodelación de las paredes miocárdicas, es el enalapril, ¿verdad?, a una dosis máxima de 20 miligramos, ¿verdad?, de acuerdo a la tolerancia del paciente.
Otras drogas que también pueden utilizarse, evaluarse, son las drogas específicamente antianginosas, ya como tales, dependiendo del nivel de presión. Están los beta bloqueantes en general, atenolol, propanolol, bisobolol, etcétera. Los nitritos, ¿verdad? Aquí lo más probable es que se utilice a modo de urgencia, puede utilizarse la nitroglicerina en goteo, puede utilizarse también el dinitrato de isosorbide sublingual, ¿verdad? Pero el que está realmente vedado o el que ya no se utiliza hoy por hoy es la nifedipina sublingual, que también es un nitrito, ¿verdad? Que ya está, digamos, en desuso, porque causa más, es mucho más perjudicial y es mucho más dañino en términos de mortalidad con respecto a las otras drogas, ¿sí? En cuanto a bloqueantes cálcicos, ¿verdad? Entre los que son, digamos, de dura media más prolongada, que en este caso es prácticamente 24 horas, podría utilizarse la amlodipina, ¿sí? Pero esto ya es de acuerdo, ¿verdad?, digamos, a la medicación anterior, ¿sí? Si es que no existen respuestas con uno de estos, se podría evaluar agregar un bloqueante cálcico, pero ya como tercera línea, no son opciones de primera. Bueno, y por último, ¿verdad?, sería el manejo del paciente con enfermedad coronaria conlleva, dependiendo de que estemos en una situación, ¿verdad?, agudo o en una situación crónica y del grado de severidad de la obstrucción de las arterias. Haríamos los procedimientos de revascularización, ¿ya? Y ahí tenemos la famosa angioplastia transluminal, acá se me comió la A, transluminal percutánea, la famosa con el procedimiento del cateterismo cardíaco, ¿verdad?, y la introducción de un balón, que es el anillo de Stent, que ayuda justamente a dilatar donde existe esa obstrucción. Normalmente se indica la implementación o la implantación de los stent, de los anillos de Stent, cuando hay muchas clínicas de Angor y cuando la obstrucción coronaria llega en un 85 a 90% para arriba, ¿ya? Pueden hacerse simultáneamente 2 o 3, inclusive stent en un solo procedimiento, ¿ya? Y otra opción de revascularización, hablamos ya de procedimientos invasivos, ¿sí?, es la cirugía de puente coronario, el famoso bypass coronario, que es a cielo abierto, ¿verdad? Para eso se necesita incorporar lo que se conoce como circulación extracorpórea, vale decir, ¿verdad?, una máquina hace de bomba, hace de corazón, mientras, ¿verdad?, se opera a cielo abierto justamente, ¿verdad? Bueno, pero estos ya son, digamos, algunos datos de la especialidad, digamos, del área de cardiología y de los procedimientos quirúrgicos específicos. Entonces, nos preguntamos, ¿cuáles son las indicaciones para esta revascularización? ¿Cuándo hacerlo? ¿Sí? No es que toda enfermedad coronaria va a revascularización, ¿sí? Primero, cuando tengamos una angina, ¿verdad?, refractaria al tratamiento médico, vale decir, no responde a la medicación por vía oral, siempre sigue habiendo eventos de isquemia, de dolor, y esto va a representar dolor, ¿ya? Otra opción puede ser una preferencia del paciente, que el paciente decida de que quiere, digamos, un procedimiento para evitar
digamos, estos eventos anginosos. Y por último, ¿verdad? Depende mucho también de la presencia de las lesiones coronarias específicas, que es lo que les decía recién, ¿verdad? Si hay un compromiso del tronco de la coronaria izquierda, ¿verdad? Que va a comprometer justamente la función ventricular, por lo tanto la función de bomba, fracción de eyección disminuida. Si está comprometida la descendente anterior proximal, ¿verdad? Entonces todas ellas pueden conllevar justamente un déficit o un compromiso en esta fracción ventricular, ¿verdad? Que se, digamos, traduce con la fracción de eyección disminuida y el riesgo, ¿verdad? De una alta tasa de mortalidad a medida que ésta desciende, como ya habíamos explicado, ¿ya? Entonces, en fin, esto es un poco un pantallazo, chicos, acerca de lo que es esta pequeña partecita de la parte de, digamos, de lo que es el manejo de ciertas patologías del área, digamos, cardiovascular, ¿sí? No hablamos de fibrilación, no hablamos de insuficiencia cardíaca, hay demasiadas otras patologías, ¿verdad? Pero bueno, mi idea era un poco traerles un pantallazo en esta parte de salud del adulto y que son situaciones muy frecuentes en las que nos vamos a ver y en las que tengamos que, digamos, solucionar al paciente, ¿ya? Dar una respuesta al paciente. Bien, si me permiten, ¿hay alguna preguntita? Hasta acá todo bien, profe. Todo bien, bueno, voy a estirar la otra clase que nos va a llevar 5 a 10 minutitos, que la vez pasada no tuvimos éxito con el, digamos, para poder hablar un poquitito de la unidad 9, ¿sí? Manejo del paciente terminal. Profe, Sí, te escucho. en viernes, que terá prueba, terá clase? Quisiera dar clase, voy a mirar cómo está mi cronograma, porque tenemos prácticamente muchas horas. Lo que podríamos hacer es, digamos, hacer de repente un repaso. Ustedes tienen inclusive ese ejercitario, esos casos clínicos que les di como tarea. De repente podemos revisar esos casos clínicos todos juntos, ¿verdad? Opinar y luego ya les libero para el parcial. ¿Les parece? Entonces nos damos algo nuevo todavía. Bueno, Perfecto. perfecto. Perfecto, profe. Ok. Bien. Déjenme, ahora voy a estirar a la otra clase. Bien. Sí, era este. ¿Tienen ahí en su pantalla unidad 9? Sí. Sí. Ok. Aquí está. Ok. Bien, esta es una unidad bastante, ¿cómo les voy a decir? Está muy de moda ahora con este tema de esta pandemia que estamos pasando todos, ¿sí? Pero en particular, ¿sí? Tiene que ver con el cuidado del paciente y la familia del enfermo con enfermedad terminal. No digo con esto de que todos los que contraigan COVID sea, pero la situación se puede aplicar a personas con esta patología por
digamos, la ansiedad que genera justamente esto que para todos es algo nuevo. Bueno, en esta unidad hay dos objetivos específicos. Primero, manejar adecuadamente las situaciones, digamos, dentro de los cuidados paliativos, ¿sí? Y en segundo lugar, comunicar la naturaleza del problema al paciente de manera, digamos, adecuada y teniendo en cuenta de que es un derecho del paciente saber su situación real. Bien, cuando hablamos nosotros de cuidados paliativos, hablamos de que es un conjunto de medidas, de acciones que tenemos que tomar a fin de acompañar en un momento muy crucial de la muerte, digamos, de la persona, ¿sí? Vale decir que vamos a estar ante patologías en las que sabemos que el pronóstico no es otro más que la muerte en algún momento, en algún periodo, ¿sí? Por lo tanto, igualmente, aunque estemos ante una situación de esta naturaleza, igual se debe optimizar, se debe dar calidad a la atención en cuanto a las necesidades físicas, las psicoemocionales, las espirituales, ¿verdad? Tanto del paciente como de su familia, ¿sí? De hecho, como dijimos, no vamos a poder alterar el curso, el pronóstico de esa patología terminal, cáncer, VIH en etapa terminal, ¿sí? Etcétera. Pero es una alternativa muy importante desde el punto de vista ético y moral, ¿verdad? Como para implementar, digamos, estas medidas, estos cuidados paliativos, ¿ya? Entonces, estos cuidados paliativos como tal, fíjense, tiene tres componentes o tres elementos importantes, ¿ya? Que lo tenemos aquí en estos cuadros. Primero, 2 y 3, en 3 cuadros agrupados. Primero, hay que controlar los síntomas, o sea, tiene que ver con el aspecto físico. Vale decir que también estamos obligados ya a actuar como, en este caso, médicos sintomáticos. Vale decir, estamos obligados a paliar el dolor físico, el sufrimiento físico, el dolor también psicológico, ¿verdad? El espiritual y también del ambiente social, porque aquí es el enfermo y su familia, ¿verdad? Y lógicamente, ¿verdad?, vamos a utilizar las medidas farmacológicas que estén al alcance para la parte biomédica y para la parte psicológica, bueno, buscar de que tenga un soporte, ¿verdad?, ya sea psicológico o espiritual. El otro manejo que implica es justamente la comunicación de qué se debe decir, cómo y cuándo, ¿verdad? Pienso que en todo lo que es esto del manejo dentro de lo que es cuidado paliativo es lo más delicado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que yo vaya a comunicar, lo que yo vaya a decir va a depender mucho de lo que está aquí en este segundo punto, del grado de lucidez justamente del paciente. Y así también va a depender mucho de qué soporte emocional o familiar tiene, porque puede estar muy lúcido, entiende, pero no tiene personas a su alrededor, que es lo que ocurre mucho con pacientes de tercera edad abandonados, ¿ya? También recordando, como dije al inicio, de que es un derecho del paciente conocer su situación de salud. Bien, la otra tarea no menos importante desde el punto de vista del enfermo, del paciente, de la persona, es el acompañamiento creativo. ¿Qué quiere decir, verdad?
de que debe existir un espacio, ¿verdad? O propiciarle ese espacio, ese momento para que el paciente pueda expresar sus inquietudes, ¿verdad? Su ansiedad, etcétera, con respecto al pronóstico de su enfermedad. Puede ser un momento en que él solicite organizar su vida, solicite organizar su situación económica post-mortem, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que él espera después de su partida? O sea, este acompañamiento creativo entonces es una parte importante de soporte, ¿verdad? Que se merecen y que es obligación ética y moral nuestra propiciar a que esto pueda darse, ¿verdad? Como cuando solemos decir, ¿verdad? Hacer posible de que se cumpla su última voluntad, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de control de síntomas en cuidados paliativos, ¿sí? Una vez que nosotros manejemos, conozcamos de qué patología estamos hablando, cuál es la patología de base, un cáncer, puede ser un paciente con VIH en etapa terminal, otro paciente terminal podría ser alguna enfermedad neurológica, no necesariamente un cáncer, y vamos a suponer una persona con Alzheimer que haya tenido una fractura, que haya estado encamado, que haya tenido complicaciones, etcétera, un paciente post-ACV que queda encamado, en fin, tenemos varias situaciones de personas que quedan en esta situación de estado para cuidados paliativos, que ya no vamos a alterar el pronóstico de esa situación y por lo tanto tenemos que controlar los síntomas que estos vayan mencionando, que vayan citando o que se vayan quejando. Y aquí tenemos entonces estos síntomas que son los digestivos justamente, ¿verdad? Y ya sea anorexia, náuseas, vómito, estreñimiento, etcétera. Por lo tanto, emplear la medicación necesaria a modo de paliar o disminuir estos síntomas, sabiendo que ya no la vamos a alterar como causa principal de base. Es un síntoma simplemente, ¿verdad? Pero también se les trata. En la parte respiratoria vemos mucho, ¿sí? Pacientes que presentan una disnea importante, ¿sí? Una tos. Y esto me recuerda a un paciente que tenemos en seguimiento. Justamente con él hacemos esto, es un control de cuidados paliativos, en el sentido de que es un paciente que es portador de una traqueostomía post-tuberculosis pulmonar, ¿verdad? Por lo tanto, se imaginarán lo complicado que fue en toda esta etapa de frío que tuvimos, ¿verdad? De poder tratar esos síntomas, ¿verdad? Sabiendo que ya no íbamos a generarle ningún cambio, más que, ¿verdad? Insistir en los cuidados, ¿verdad? Identificar posible otra vez proceso infeccioso de base, en fin, ya no se altera, ¿verdad? Encima con un cuadro de fibrosis, ¿verdad? En este caso reactiva ya. Entonces realmente estos pacientes ya son crónicos, ¿verdad? Y por lo tanto no nos queda de otra más que explicar y tratar estos síntomas, la disnea, dificultad respiratoria y tos, por ejemplo. Hay otros síntomas también generales, ¿sí? En el caso, digamos, del delirio, la astenia. Astenia es el cansancio propio, ¿sí? La falta de fuerza, ¿verdad? Que puede ser una consecuencia, digamos, ya de la patología. Esta astenia inclusive puede sobrevenir o puede llegar a raíz, digamos, de que la propia persona ya se siente como que cansada de seguir, ¿verdad? Padeciendo su patología de base. Bueno, entonces eso también pasa a tener una repercusión orgánica, ¿sí? Entonces también hay que intervenir en estos síntomas. Y aquí vamos a manejar todos los medicamentos
que vamos conociendo por medio de la farmacología, ¿verdad? Y vamos a emplear aquellos que signifiquen costo-beneficio, vamos a evaluar, digamos, los efectos colaterales, el factor riesgo-beneficio de emplear ciertas medicaciones paliativas, ¿verdad? En un contexto global, ¿ya? Bien, muchas veces ocurre que no todas estas personas en cuidados paliativos pueden ser tratadas de manera ambulatoria. Hay situaciones en las que muchas veces los síntomas se vuelven a veces también incontrolables o se agudiza, digamos, ese síntoma y no se logra, digamos, superar con un tratamiento ambulatorio. Entonces es lo que tenemos a continuación, la consideración de cuándo internar, ¿ya? Y aquí tenemos, como ustedes pueden ver, 5 situaciones específicas. Una de ellas es cuando hay lo que les acababa de decir, una complicación aguda dentro de lo crónico que es su estado, ¿sí? Entonces, puede haber un delirio incontrolable, ¿verdad? Si tiene un cáncer de columna, puede haber una compresión medular que signifique, por ejemplo, alteración en los reflejos migitorios, o sea, para orinar, defecatorios, ¿verdad? Etcétera. Entonces, eso va a generar otra complicación, el no evacuar, por ejemplo. Por lo tanto, se va a requerir esa internación y el procedimiento específico para lograr, digamos, hacer desaparecer esos síntomas. Otro punto no menos importante que tiene que ver justamente con el agregado familiar, vale decir, ¿verdad?, que cuando hay claudicación familiar, claudicación es la fuerza disminuida, ¿sí? Por lo tanto, hablamos de claudicación familiar cuando ya el soporte o la capacidad de la familia para hacer frente, digamos, a esa situación ha disminuido, o la propia familia se ve, no logra manejar la situación por el temor de la muerte de su paciente o de su familiar, o aparece lo que conocemos como el síndrome del cuidador, vale decir, el cansancio propio que genera cuidar a estas personas en esta situación. Es el agotamiento del cuidador, ¿ya? Hay veces en que aparte de este familiar o de este paciente con cuidados paliativos, también hay otros enfermos crónicos dentro del ambiente familiar, lo que complica y agrava el esfuerzo que se tiene que hacer para el cuidado, digamos, de estas personas. Entonces, es otra situación que se puede considerar para la internación. Otra situación también es el mal control o la evolución de los síntomas, que quiere decir de que el dolor no logra, por ejemplo, nada más, ¿verdad? El dolor no logra controlarse, ¿verdad? Se va a requerir otras medidas, no solamente por vía oral, ya se va a necesitar, qué sé yo, una hidratación parenteral, o de repente por vía oral ya tiene otras patologías que impiden que el paciente aproveche su medicación por vía oral, por lo tanto se tiene que hacer por vía parenteral. En fin, cuando no se logra un control adecuado de los distintos síntomas, de la respiración, de los digestivos que hablamos, de todos estos síntomas, entonces va a requerir justamente internación. En el caso de que el paciente sea un enfermo psiquiátrico, ¿sí?, también no siempre puede ser controlado en casa, ¿sí? Cuando comienza, digamos, a descompensarse o hay un abandono del tratamiento por alguna razón y por lo tanto reaparecen los síntomas, es violento, es agresivo, ¿verdad?, o de repente tiene algún tipo de
la persona tiene algún tipo de adicción que no puede controlarse, no puede manejarse por los cuidadores. Esto es especial en los jóvenes, ¿verdad? En la que si no se llega a una internación, estos no logran salir de su drogodependencia, por ejemplo, ¿ya? Entonces, estas situaciones, ¿verdad?, ameritan internación. Y un último criterio, no menos importante, tiene que ver con el déficit de condiciones en la vivienda. Vale decir, ¿verdad?, si no se tienen los medios necesarios como para ese seguimiento, ese cuidado, una cama adecuada, si es un paciente ya encamado, post-ACV, no tiene colchón de agua, a cada tanto se les hace descaras, etc. No existen las condiciones adecuadas, entonces también es una situación a considerar para una posible internación. Bien, esto era lo que la vez pasada no hemos podido estirar el power. Ustedes me escuchaban, pero yo no pude estirar el power y era también problema, digamos, de la potencia del internet. Como verán ustedes, esta es una unidad muy real, vamos a ver en todo el tiempo que nos toque ejercer la práctica médica, la vivimos probablemente en nuestras casas, con nuestros familiares, con nuestros padres, ¿verdad? Por lo tanto, para conocer cómo hacer frente a estas situaciones forma parte también del manejo que tiene a su cargo un médico de familia, ¿ya? Bien. Quisiera saber si tienen alguna preguntita hasta aquí, chicos. Voy a detener la grabación para poder